Buenos días, Dios les bendiga en esta mañana lluviosa, ¿verdad? Que todos anhelamos que permanezca así, nada más que nos deje pasar para acá y qué bueno será que así permanezca, que los ríos, como ríos de agua viva, siga en nuestros corazones la palabra del Señor. Si me pueden prender la lucecita, porfa. Dios les bendiga en esta mañana. Hoy quiero platicarles un poco de una herencia. ¿Verdad? Una herencia, todos quisiéramos una herencia. Y la más importante y que siempre pensamos en una herencia es algo material, algo que nos puede beneficiar, digamos, de manera económica o como lo dije, material. Pero muchas de las ocasiones, esa herencia es algo todavía mayor que lo que Dios tiene en nosotros, y no para esta tierra, sino para la tierra venidera que Dios ha preparado en las regiones, en el cielo para cada uno de nosotros. Y precisamente la predicación del día de hoy se llama la herencia del Señor. La herencia del Señor, cuando tú escuchas herencia, como te decía, pues viene a nuestra mente algo material, algo de lo que vemos, algo a veces de lo que necesitamos. Pero para eso vamos a platicar acerca de lo que la palabra de Dios dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 4. Si tú buscas tu Biblia, ahí encontrarás Primera de Timoteo, capítulo 4. Recuerda que Timoteo era una persona joven, pero que desde chico recibió la instrucción de Eunice, su mamá, y de su abuela Loida, a pesar de que su padre pues era griego. No era la misma instrucción que iba a poder recibir, sin embargo, la perseverancia de estas mujeres en que él fuera un seguidor de Dios, cimentó los conocimientos del Señor. Y no solamente en conocimiento, también en su corazón. Ese anhelo de buscar a alguien que no podía ver, pero que en su corazón sus antecesoras, su madre y su abuela, se encargaron de hacerlo. Muchos de nosotros conocimos al Señor sin esas bases, pero cuando las conocimos y nos aferramos a su palabra, pues decidimos cambiar de vida porque eso era lo mejor y para lo que cada uno de nosotros está aquí en esta tierra. Si tú lees Timoteo, Timoteo recibe esta carta de Pablo. Primero, una de las cosas grandes que tiene este libro es cómo se refiere Pablo a Timoteo, como su hijo amado, como alguien que aprecia, como alguien que estuvo ahí en las tribulaciones, como alguien que ha recibido enseñanza. Pero después de eso, lo que sigue es una exhortación, unas indicaciones, una serie de pasos que aún a pesar de los antecedentes que pudo tener Timoteo en la instrucción de su abuela y de su madre, tenía que seguir adelante. Y en general lo dijo no solamente para que él estuviera firme en la fe, sino que a través de que otros vieran esa firmeza, esa templanza que él tenía con el uso de la palabra, exhortara a otros, como más adelante lo vamos a ver. Pareciera que Pablo escribía para nosotros, y yo creo que es así. Capítulo 4, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Y la palabra de Dios dice así en la versión Reina Valera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, los que nosotros estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatar de la fe es abandonar la fe, es hacer a un lado lo que antes nosotros hemos conocido y que ahora, a través de la disensión de los conocimientos del mundo, de las nuevas doctrinas, estamos en riesgo, todos estamos en riesgo. Pero Pedro va más allá, no solamente diciéndole a Timoteo de lo que va a venir en los siguientes días, en los días postreros, sino que exhorta a Timoteo en seguir las instrucciones para que su corazón no sea el primero que lo desvíe del camino.
Todo aquello que va en contra de la Sagrada Escritura, dice, todo lo que es de origen humano está en contra de la palabra de Dios. Todo aquel pensamiento, acción y todo lo que en el corazón se halle contrario a la palabra es de lo que está hablando Pablo. Es de lo que está hablando Pablo y se antepone a su palabra. Muchas de las ocasiones no nos debería resultar difícil discernir lo que es adecuado conforme a la palabra de Dios y la otra. Cuando no nos damos cuenta es porque estamos navegando precisamente en las aguas de la ignorancia, del desdén, del desprecio y de la autosuficiencia humana. Y podemos vivir así. Y eso es algo que Pablo no deseaba en Timoteo. Por eso era muy insistente en dejarle muchas instrucciones, pero sobre todo que continuara su enseñanza, su aprendizaje a través de la palabra de Dios. En ese mismo capítulo, en el versículo 2, la palabra continúa diciendo: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, número 1, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjate, una palabra interesante que dice ahí es que cauteriza la conciencia de las personas. Médicamente, alguien pues, que está especializado en eso puede cauterizar una herida. Cauterizar una herida, un conducto por lo regular es que no deja fluir, no permite que fluya la sangre en este caso. Pero cuando alguien tiene cauterizada la herida, no solamente ha sido expuesta a las situaciones que les permiten precisamente no fluir el conocimiento de Dios. Por lo tanto, una herida cauterizada es una herida que no deja fluir el entendimiento ni la sabiduría de nuestro Señor. Para cauterizar una herida se tiene que llevar a cabo un procedimiento, pero muchas de las ocasiones nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón están cauterizadas por las vivencias que hemos vivido adversas, y que la única manera de abrir ese flujo es precisamente a través de la palabra. Por eso Pablo exhortaba a un Timoteo que no le bastaría con todas las palabras que su abuela y su madre le hubieran dicho desde su niñez. Cada día que nosotros vivimos es un día nuevo y es un día de una oportunidad de resarcir las cosas que nosotros hemos tenido mal. Pero también es una oportunidad que puede aprovechar Satanás para entonces, al descuidarnos, hacernos caer en esta cauterización de nuestro pensamiento. Yo estaba leyendo yo decía, pues qué interesante sería ver cuántos pensamientos tenemos durante el día, cuánto está funcionando nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona todo el día y en todo momento, aún en sueños. Y es una máquina de pensamientos, es una máquina que nos hace ver todas las acciones que podemos hacer. Dicen los que saben que el cerebro humano tiene la capacidad de generar hasta 75,000 pensamientos en todo el día. ¿Cuántos se han puesto a pensar o cuántos han contado sus pensamientos? Yo creo que nadie. ¿Y sabe cuál es el dato interesante? Que de todos esos pensamientos, el 90% son involuntarios. Es decir, usted no tiene un pensamiento, o la mayoría de nuestros pensamientos no llegan por nuestra voluntad. Llegan por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que sentimos, por lo que creemos. ¿Sabe cuál es el problema de los pensamientos? Cuando la mayoría de los pensamientos son negativos. El 90% de esos pensamientos que nosotros tenemos son esos. Son pensamientos negativos, inadecuados a lo que la palabra del Señor dice. Entonces, ¿cómo podemos tener control de nuestro pensamiento? ¿Cómo podemos someter nuestro pensamiento a la voluntad y a la palabra de Dios? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo no tengo ninguna explicación más que lo que la palabra de Dios dice. Orad en todo momento. Es algo tan corto,
pero tan necesario para precisamente que nuestros pensamientos sujetarlos a la voluntad de nuestro Señor. Los pensamientos no solamente se generan como una posibilidad, los pensamientos se generan como una posibilidad y de ahí a una acción. Todavía en nuestro pensar, en nuestro cerebro podemos decir y decidir si ese pensamiento va a dominar las acciones que nosotros tenemos o no. Y precisamente una de las cosas que decía Pablo a Timoteo le decía: necesitas tener la pausa. Y hoy, mis hermanos queridos, necesitamos tener precisamente eso, la pausa, la tranquilidad. Muchas de las veces, y es algo que una de mis hijas siempre me está señalando, es que no me dejas terminar, esa es su frase. Porque cuando ella me está hablando, yo ya me estoy imaginando que va a llegar tarde o que va a tener alguna situación y todo eso. Y antes de que ella termine de hablar, yo ya le estoy reconviniendo qué es lo que tiene que hacer y cómo va a hacerlo. Y cuando un pensamiento no termina de aterrizar y nosotros estamos dando una opinión, no solamente estamos dando una mala opinión, estamos haciendo un juicio, un señalamiento. Y por ello una de mis hijas dice: espérate a que termines, y todavía no acabo. Y cuando me revela todo lo demás que venía después de haberlo interrumpido, ¿qué es lo que pasa? Entonces ya cae sobre mí el entendimiento y muchas veces la culpa de no haber permitido que alguien me dijera lo que tenía que decirme. Eso es algo que Pablo le señaló, le indicó a Timoteo, de tener cuidado de seguir precisamente lo que nosotros podemos pensar, lo que nosotros podemos sentir sin siquiera haber terminado una frase, un pensamiento, una acción. En el versículo 5 de Timoteo, de ese mismo capítulo, la palabra de Dios dice: porque la palabra de Dios y por la oración, las cosas que Dios haya creado son santificadas. Número 1, palabra de Dios. Número 2, la oración. Esa es una cosa básica que nos va a permitir discernir la instrucción, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos, y compararlo con lo que la palabra de Dios dice. Muchos quizá podemos sentirnos condenados por una culpa, pero cuando decimos que la palabra de Dios menciona que todos nuestros pecados han sido eliminados cuando los entregamos a sus pies, eso es lo que hay que creer. Y ese es el paso que muchas veces tenemos que terminar y en lo cual seguir creyendo, para que la palabra de Dios realmente sea efectiva, conforme a las instrucciones que Pablo se permitía decir a Timoteo. Pero ¿cuál era la situación de todo esto? Lo que en el primer versículo les leía. El Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos abandonarán la fe, en otras palabras. Cuando nosotros abandonamos la fe y dejamos de pensar lo que Dios ha puesto en nosotros, dejamos de pensar que somos hijos de Dios, que merecemos por su gracia y misericordia lo que Él ha prometido, es entonces cuando estas palabras se harán efectivas en cada una de la vida, en cada uno de la vida, de cada una de nuestra vida. Sin embargo, Pedro le decía a Timoteo: has sido instruido desde que tu abuela y tu madre estaban contigo. En el versículo 6 señala: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Y qué quiere decir? Si nosotros enseñamos una cosa contraria a lo que la palabra de Dios dice, no solamente con lo que decimos, sino con lo que reflejamos, estamos en contra de la palabra de Dios. Pareciera que puede ser algo banal y que no tiene repercusiones, pero tiene repercusiones. Porque ¿quién quiere ir, de todos los que estamos aquí, ir en contra de lo que Dios dice? Yo creo que nadie en su buen juicio levantaría la mano. Cuando entendemos, sin embargo, que Dios es un ser todopoderoso y que a Él le debemos todo lo que somos, ingratos seríamos en siquiera pensar que pudiéramos ir en contra de lo que Dios quiere. Por lo tanto,
Dice la palabra continuando, serás un buen ministro de Jesucristo. Pero hay una cosa interesante en la palabra, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. En pocas palabras, Pablo le dice a Timoteo, nútrete con la palabra, porque es la única que tendrá soberanía en tus pensamientos, en tus acciones y en tu comportamiento. Y eso tendrá que ser reflejado a través de la fe que cada uno de nosotros profese. Y esa es la cosa que a veces batallamos en creer. Cuando yo me veo al espejo, hay un espejito que tengo. Si tú has ido a mi casa, ahí hay un espejito que dice, yo soy hijo de Dios. Y yo puedo creer que yo soy hijo de Dios. Pero si solamente son palabras y no lo creo, vana es la palabra que está escrita ahí. Porque para que la palabra tenga una acción es necesario creer. Es necesario establecerla y guardarla en cada uno de nosotros. Y dice, nútrete con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿De qué habla Pablo en este momento? Del buen comportamiento y de las enseñanzas que su abuela Loida y su madre Eunice establecieron en él. Pero que sin embargo no son suficientes. Por eso es la palabra, nútrete de la palabra, fortalécete en la palabra, porque cada vez que caminas, cada vez que andas donde quiera que estés, tú tendrás una prueba, una circunstancia, una situación que tendrás que sortear. ¿Cómo crees que algún jugador tiene una técnica, como lo que dicen por ahí, una técnica depurada? Te voy a platicar un poco. Si tú conoces el fútbol, tú has escuchado hablar de un jugador mexicano hace muchos años llamado Hugo Sánchez. Ese Hugo Sánchez se quedaba hasta 2 horas después del entrenamiento a seguir pateando la pelota. Le pedía a alguno de los porteros jovencitos que se pusiera en la portería, y él ensayaba como cualquier otro. Y la única manera en que nosotros podremos hacer efectiva la palabra de Dios es esa, ensayándola, enfrentándonos a las situaciones que todos los días tenemos, aún de nuestro ínfimo y más miserable pensamiento que nosotros podamos tener. Porque de ahí empieza todo, de tener un pensamiento negativo que de por sí el conocimiento del hombre dice que ya de por sí son negativas. ¿Cuál es la única manera de poder deshacernos de todos esos pensamientos que nosotros podemos tener de manera permanente? Estar enseñables bajo la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú estás aquí con un objetivo, porque los tiempos postreros de los que yo te estoy hablando y de los que tú también vas a vivir, porque Timoteo, si usted recuerda, fue muerto, no está en la escritura, pero la historia dice o señala que fue apedreado cuando trató de impedir una celebración pagana en la que se exhortaba, se glorificaba imágenes paganas, y cuando él exhortó a los que lo estaban haciendo, fue apedreado. Y Pablo lo exhortaba a eso, a seguir adelante a pesar de las situaciones que vendían. Y una palabra que le dijo, usted lo puede ver en el capítulo 4, versículo 12. Más abajito dice ahí, no creas, dice ahí la palabra, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 6 cosas que van a determinar la vida que tú vas a llevar. Número 1, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y para tener una integridad con el Señor, ninguna de ellas puede faltar.
Si somos leales y fieles en todo lo que acabo de decir, entonces seremos o estaremos caminando a la perfección que Dios tiene para cada uno de nosotros, como Pablo lo hacía con Timoteo. Número 1, la palabra. Tienes que saber escuchar, como yo a veces no lo hago. Tienes que saber escuchar. A veces ya nos anda por dar la respuesta de algo que nos consultan. Pero lo primero que tenemos que saber para poder, y es lo que Pablo le decía a Timoteo, primero aprende a escuchar. Porque para cuando tú escuches, vas a generar una opinión, vas a generar un juicio o vas a generar una solución. Por lo tanto, mi querido amigo, lo primero que hay que hacer es escuchar. Cuando tú te tomas el tiempo de escuchar, conforme lo que tú vas escuchando, vas pensando en las situaciones que una persona u otra pueden estar viviendo en ese momento. No para juicio, sino para poder saber qué contestar y qué responder. Porque el anhelo de muchas personas no es estar escuchando a otros, es que otros los escuchen a ellos. Y eso es algo que necesitamos seguir estableciendo en la vida de cada uno de nosotros. Cuando tú escuchas, tú sabes qué pensar. Y para cuando tengas que pensar que puedes aprender a responder. Muchas de las ocasiones podemos responder conforme lo que nosotros creemos o conforme lo que nosotros pensamos. Pero no como tú responderías o como yo respondería con el impulso de la carne, con el enojo o con la molestia, sino con la que la palabra de Dios dice. Hace días platicaba con alguien y yo le decía, bueno, ¿usted qué piensa de lo que tiene? Dice, yo pienso que esto es algo que estoy viviendo por situaciones que antes en mi familia había. ¿Y qué va a hacer? Pues yo no sé qué hacer, porque esto es algo que rebasa mis expectativas, mis pensamientos, mis emociones. Yo no sé qué hacer porque esto es algo que yo no me esperaba. Es algo que por lo regular yo no he vivido nunca, pero ahorita se me está presentando. Y usted que me está escuchando, ¿qué es lo que podría decirme de lo que estoy platicando? Dependiendo de las situaciones, nosotros podemos dar una respuesta, lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos. Pero cuando cuando nuestra respuesta es basada en lo que nosotros atesoramos de la palabra de Dios, no tenga ningún temor de expresar lo que Dios le diga en ese momento de decir, porque es algo perfecto, porque es palabra de Dios, porque es una cosa que no tiene ninguna falla y que va a hacer que el corazón de esas personas tengan a bien poder tener una respuesta que están buscando. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir lo que pensamos y lo guardamos por prudencia, porque no es el momento, porque quizá mi carne es la que está hablando? Y muchas veces hemos fallado. Pero aún con todo eso, tenemos oportunidad de reconocerlo y tratar de resarcir el daño. Y sin embargo, tendremos que seguir adelante, porque no podemos quedarnos con nuestros pensamientos, porque no es necesario estancarse, porque no es necesario cauterizar nuestro corazón o nuestro pensamiento. Tenemos que seguir siendo un río fluido que a través de la palabra pueda determinar la conducta que nosotros podemos seguir. Cuando nosotros damos pauta, sometemos nuestro propio pensamiento. Acompáñeme por favor en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Ahí habla precisamente un poco o un mucho de lo que estamos hablando. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice así: pues aunque andamos en la carne, es decir, en este, como dice Emérito, en este cuerpecito capulqueño, o en este caso huasteco, ¿va? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ustedes o debemos de ser más espíritu que carne. Por lo tanto,
El espíritu que tendrá que tener esa contienda contra la carne y tendrá que sobresalir para acabar con la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No combatimos con lo que decimos, con lo que hacemos, con la contienda. Combatimos en Dios para la destrucción de fortalezas. Esa fortaleza que nos carcome la vida y que no nos deja hacer ni vivir en paz. ¿Y cómo es que hacemos eso? Esta es la respuesta en el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando, esta es la palabra clave, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Cautivo es hacer que su propio pensamiento, que nuestro propio pensamiento, Señor, esto es tuyo y no me pertenece. Me pertenece el perdón, el amor, la misericordia y todo lo bueno que tu palabra dice. Eso es lo que a mí me pertenece. Y todo lo demás te lo dejo porque no es para mí, porque no vive conmigo, porque no lo necesito. Lo único que necesito es tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu perdón. Y cuando nosotros establecemos, no solo en nuestro pensamiento, que de por sí es negativo, en nuestros miles de pensamientos que podemos tener, la conducta que vamos a seguir rigiendo será precisamente lo que nosotros profesemos: el amor, la gracia, la misericordia. Pero ¿cómo podemos ver? Hoy me dio mucho gusto precisamente por lo que te voy a decir a continuación. ¿Cómo es que nosotros podemos someter ese pensamiento? La única respuesta, lo que ya comenté en el versículo anterior, la palabra de Dios y la oración. Y te voy a decir, en esta mañana, hoy pregunté a alguien, bueno, ¿y cómo has estado? Bien, he estado bien. Ah, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Has leído la Biblia? Y me dijo, sí. Y yo le pregunté, ¿y todos los días? Sí, todos los días. Hay alguien que me está dando lata, que me manda un mensaje, que me dice si ya leí, y yo le puedo responder que sí. Y le voy a decir una cosa, mi hermano, el rostro de la gente cambia. El rostro de las personas cambia cuando tienen la seguridad de que están haciendo lo correcto. Y ese es el cambio que nosotros necesitamos seguir invirtiendo, no hacernos para atrás, seguir mostrándolo. Porque en una ocasión anterior, cuando preguntamos cómo están todos, están leyendo, silencio sepulcral. Pero sabe que todos los días tenemos la ocasión de poder resarcir todo ese tipo de situaciones que pueden caer en nuestra vida, como no leer la palabra de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque tú te conduces conforme a lo que tú piensas. El rostro que vi de esta persona fue un rostro muy diferente de lo que vi la semana pasada. ¿Y sabe qué? Qué bueno, qué bueno. Porque lo que tenemos que procurar no es cauterizar nuestro pensamiento, sino poder decir, ok, ahora quiero otra cosa, quiero otra situación en mi vida. Como padres, lo que más queremos de nuestros hijos es dejarles un legado, como lo hizo Eunice y Loida. Como padres, lo que nosotros deseamos en nuestros hijos es que trasciendan como mucho más de lo que nosotros pudiéramos llegar a haber hecho. Pero la única cosa verdadera y segura es hacerlos trascender mediante la palabra de Dios. Hoy en estos días que hay graduaciones y que todos están contentos porque se termina el ciclo de estudio de algunas personas y que ahora voltean para otros horizontes, yo veía una ceremonia en lo que los muchachos pasaban y todos estaban contentos, les echaban porras, felices todos. Pero no dejan de ser cosas de este mundo, de cosas que se van a quedar aquí, de cosas que no van a trascender en nuestra vida, que son parte de nuestra vida y que aún en eso Dios tiene cuidado de nosotros para poderlas disfrutar. Pero ¿cuántos pensamientos de esos padres, de esos familiares están haciendo pensar que cuál es
la trascendencia que van a tener mis hijos, a lo mejor mejores abogados, mejores médicos, especialistas, ingenieros, arquitectos, no sé, lo que sea, sin pensar que eso no es todo en la vida, que eso no va a trascender, que lo que Dios nos permite es vivir esas experiencias para poder trascender en la vida, no solamente de nosotros, sino de aquellos que están alrededor de nosotros, como es algo de lo que Pablo le dijo a Timoteo al final de este capítulo. Y cuando nuestra palabra de Dios está dirigida por Él, no tenemos ninguna falla, no tenemos de qué temer, no tenemos de qué dudar. Sea lo que sea, con el espíritu que esté habitando en mí y los dones y talentos que me haya puesto Dios en mi corazón y en mi vida, no necesitaré nada más que seguirme, como su palabra lo dice, nutriendo de su palabra y orando en todo momento. 5 cosas que son tan sencillas de decir, pero que a veces nos resultan tan difíciles de llevar a cabo. Y le voy a decir algo, es más fácil, hermano, hacer una ceremonia, comprar un globo y flores. Qué bueno es eso, yo no digo que está mal ni que no lo hagas, pero la trascendencia que va a tener tu generación y la mía va a ser conforme lo que la palabra de Dios establezcamos en cada uno de nuestros hijos. La única seguridad que nosotros tenemos que ellos anden en el camino es lo que nosotros hayamos podido sembrar en ellos, porque sabremos que van resguardados no solo por nuestra oración, sino que aparte, como lo hizo Eunice y Loida, establecieron las bases para que ellos ahora, conforme a la voluntad de Dios, conduzcan su camino. Y esa era la confianza que Pablo tenía al momento de vertir cada una de las recomendaciones que le hacía a Timoteo. Entonces, ¿qué miedo podemos tener? Y claro que como seres humanos nos da un sentimiento, una angustia, un pesar, a lo mejor un miedo. Pero ese miedo, lo único que podrá hacer que se disipe es la confianza que nosotros podamos tener. Muchas de las cosas que nosotros hemos vivido pareciera que no tuvieran solución o que no va a pasar nada. Porque la duda del futuro, pues para muchos es evidente, porque no sabemos qué hacer, qué va a seguir más adelante. De lo único que tenemos certeza es que de los tiempos se están acercando cada vez más. Y lo estamos viendo y lo estamos escuchando. Y no podemos hacer oídos sordos a todo eso, sin preocuparnos de cómo estamos preparando a nuestras generaciones, como tenía que ser preparado Timoteo. En cuanto a la conducta, tendrá que ser regida por el amor hacia el prójimo. Pero ¿cómo es que podemos hacer eso? Muchas ocasiones nosotros necesitamos pedir la ayuda de nuestro Señor. Yo creo que en todo momento. Y la única manera de poderlo obtener es pidiéndolo. Y una de las cosas que yo le pido a Dios, Señor, necesitamos más amor. Danos más amor. Porque sin el amor que tú no nos puedas dar, Señor, no podemos seguir adelante. Porque el amor que tú nos puedes dar va a venir a sustituir el pobre amor que nosotros podemos tener. Que no solamente es un sentimiento, sino no es un sentimiento, sino una decisión. Señor, yo me someto y si tú quieres, lo hago. El amor tendrá que ser a través del desarrollo del Espíritu en nuestra vida. Porque por nuestra carne nosotros desechamos a los que nos hacen mal o nos señalan. Porque en nuestra carne nosotros maldecimos. Pero cuando nuestro espíritu sobresale, entonces es mejor el perdón, el arrepentimiento, la conciliación. Por eso el amor, por eso yo le comentaba esas 6 cosas que Pablo establecía o quería establecer en Timoteo, son indivisibles. Ninguna de ellas puede andar, unas sí y otras no. Es imposible.
Es imposible porque la palabra de Dios es solamente una y tendrá que ser regida por las cosas que nosotros profesamos y tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón. A través del Espíritu y por medio de la fe. Por medio de la fe en que nosotros podamos creer que hay alguien mejor que yo que puede perdonar las cosas, pero que me comparte de ese perdón a través del amor y a través del desarrollo del Espíritu para poder hacer las cosas que Él me demanda. Porque si no fuera así, ¿con qué cosas lo haríamos? Con nuestro pensamiento. Pero ¿cómo con nuestro pensamiento? Si ya hemos sabido o que hemos comentado que el 90% de nuestros pensamientos son negativos, son impulsivos, son cosas que ni siquiera deseamos, pero que en nuestra carne viven y que se expresan cuando no están sometidos a través de la voluntad de Dios. Y todo esto, la palabra buena, la conducta adecuada, el amor desarrollado a través del Espíritu por medio de la fe, nos mantendrá en la pureza que nosotros necesitamos tener, porque aquel que no sea puro, aquel que no sea santo, no podrá ver el rostro de Dios cuando esté enfrente de Él. Estas cosas que hemos mencionado en estos versículos son las cosas que Dios demanda en cada uno de nosotros y de las cuales necesitamos seguir teniendo instrucción, nutriéndonos de lo que la palabra de Dios dice. Regresamos por favor a 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13. ¿Y cómo podremos hacer esto? Ya lo he mencionado un poco, pero vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Capítulo 4, versículo 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate de 3 cosas. Ya que has entendido que es necesario nutrirse y todo eso, ocúpate de 3 cosas. Ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación y ocúpate en la enseñanza. Bajita la mano, Pablo le decía a Timoteo: ocúpate de la enseñanza. ¿Por qué? Porque si no adquieres enseñanza, vas a caer y seguir permaneciendo en la ignorancia. Y la ignorancia en un momento determinado no te va a permitir tomar una buena decisión. Y en nuestro caso, la ignorancia de la palabra de Dios no nos podrá hacer dar una buena respuesta a una pregunta que se nos haga. Quizá en algunas ocasiones yo lo he vivido, que alguien me pregunta algo y yo no puedo contestar. ¿Por qué? Precisamente porque me falta nutrir más de la palabra. Y cuando nosotros tenemos esa sabiduría, ese conocimiento, ¿qué es lo que nos da? Autoridad. Nos da autoridad porque no es por la autoridad que nosotros tenemos, o de lo que pensemos, o de lo que creamos, sino de lo que la palabra de Dios, que es la autoridad, dice, no nosotros. No nosotros. Nosotros somos los portavoces y a veces, pues ni modo, tendremos no caer muy bien a los demás y aún a nosotros mismos. Porque si la palabra de Dios dice no agarres lo que no es tuyo, y ahí está un arroz con leche que se me antoja y pues no lo puedo agarrar porque no es mío. Pero está en mi refri, pero no es tuyo. Porque alguien lo trajo, alguien lo compró, pero nadie te lo dio. Y pareciera que con algo tan insignificante nos pudiéramos justificar de la acción que nuestro pensamiento ya comete. Y le digo porque entré a una habitación hoy en la mañana y vi unos bimuñuelos que hace mucho que no como y se me antojaron. Yo dije, pues no he desayunado y para el café está muy bien. ¿Y sabe qué? Tuve que reprenderme y decirme, pues si no es tuyo, ¿para qué lo agarras? ¿Para qué te metes en problemas? Esa es la pausa que en muchas de las ocasiones necesitamos hacer para pensar aún de lo que nuestro deseo es y de las cosas que nos puede llevar a hacer. Porque igual la persona dice, ay, pues dejé 3 y nada más hay 2. No, pues a lo mejor no pasa nada, pero sí pasa porque Dios lo está viendo a usted y las intenciones de su corazón. Y eso, cuando está en contra de la voluntad de Dios, es ir en contra de Él mismo. Mi pregunta sigue siendo, ¿quién quiere ir en contra de lo que Dios dice?
Así es que la exhortación es a través de la autoridad que la palabra de Dios nos da. Y número siguiente, la enseñanza. Instruye a otro más. Revélale lo que necesita saber, no por lo que tú dices, por lo que la palabra de Dios diga. Hermano, es que yo hice esto. Pues mira, yo te puedo decir 1000 cosas, pero la palabra de Dios dice: ve y paga, ve y disculpa, ve y dice, ve y perdona. Pero me cuesta, pues seguro que sí, pues es tu carne contra tu espíritu. Pero cuando tú metes tu carne, entonces estás yendo en el camino correcto que Dios ha puesto para ti. Y en el versículo 14 dice: no descuides el don que hay en ti. Todos tenemos un don. Todos tenemos algo que Dios ha puesto en nosotros, en nuestro corazón. No importa las veces que hayas fallado, que yo haya fallado, que todos hemos fallado, en nosotros Dios ha puesto un aliento de vida y que muchas veces ni siquiera nos imaginamos que podemos tener y desarrollar, porque no creemos lo que realmente Dios dice. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Todos tenemos algo que dar, todos tenemos una capacidad diferente y todos tenemos un propósito específico para el cual estamos aquí. Por lo tanto, no nos podemos hacer a un lado de lo que ahorita estamos escuchando. Tenemos un propósito. Hablaba en la mañana con alguien y le decía: ¿y cómo vas a hacer ahora que viene la cosa de la universidad y todo eso? Dice: pues tengo esta opción, hay estos planes posibles, no lo sé. La única cosa que yo le pude decir es: puedes hacer, planea lo que quieres hacer, pero lo único que nunca dejes es a Dios. Nunca. Y no importa que las cosas no te salgan bien a lo mejor, pero si tú vas cada vez que hay alguna situación al trono de la gracia, ten la seguridad de que Dios te va a respaldar, aunque te hayas equivocado. Pero ¿cómo? Si tuviste una equivocación tan grande, pero ¿no es más grande tu Dios? ¿No es más grande su amor y su misericordia? ¿No es más grande la sangre que pagó por tus pecados? ¿No es más grande? Entonces no tiene comparación una cosa con otra. Es imposible pensar que algo tan glorioso como lo que Dios hizo en la cruz a través de su Hijo Jesucristo no pueda compensar todo lo que pienses de lo que no tiene solución o de lo que no tiene perdón. Así es que la cosa es: anímese. No, pues parece que todos están con cara de plátano apachurrado. Pues si es por eso, qué bueno, porque al rato que ya se te quite. A veces nos sentimos así, mi hermano, como plátanos apachurrados. ¿Nunca has ido al mandado y has comprado plátanos o tomates? ¿Qué pasa cuando llegas y no los acomodas bien, no los acomodaste bien, no te diste el tiempo? Ahí está tu plátano apachurrado, tu tomate, que no, pues así se ve, a veces así se siente el agobio de la vida porque todo te cae. ¿Y qué tiene sentirse así? No está mal sentirse así. Lo malo es no creer que Dios tiene la respuesta para cada una de las cosas que nosotros tenemos y seguirnos viendo como plátanos apachurrados. Eso es lo que es incorrecto. Porque si Dios dice que con su palabra Él ha dado la vida, no tenemos por qué vivir la muerte en ningún momento, a pesar de las situaciones, de la enfermedad, de los problemas. ¿Qué más podremos hacer sino seguir confiando en Dios? Versículo 15: y le decía Pablo a Timoteo: ocúpate en estas cosas. ¿Por qué? Porque te puedes ocupar en otras, en tus deleites, en tus situaciones, en tu gozo, en lo que sea, pero de esto que te acabo de hablar, ocúpate. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y esta es la enseñanza verdadera: conducir a otros a la verdad. La promulgación del conocimiento, del entendimiento y del arrepentimiento es de lo que está hablando Pablo a Timoteo. Compórtate, dirígete,
ajústate, cíñete. En otras palabras, alguien por ahí decía, ponte los pantalones, cíñete, levanta la cabeza. ¿Cuántas veces me han dicho, levanta la cabeza? Pues ¿qué tienes? Levanta la cabeza. Te voy a decir una cosa. Cuando tú tienes una postura, casi la mayoría de las personas, si tú las ves, tienen la postura de estar así. Cuando tú te enderezas, cuando tú te sientas bien, cuando tú pones tu tórax, inflas tus pulmones, te pones derecho, echas los hombros para atrás y tratas de mantener esa posición, ¿sabes qué es lo que pasa? Te cuesta trabajo. Te cuesta trabajo y llega a ser doloroso. Que camines erguido con la pompa para atrás y el pecho sacado, resulta a veces hasta incómodo. Pero ¿qué es de esta figura que tú estás viendo en este momento a una figura como la que estoy presentándote ahorita? Ese es el cambio que la palabra de Dios hace en la vida de las personas. Pero muchas veces nos resistimos a creerlo, ahí pues andamos ahí buscando algo en el suelo cuando no existe nada, porque la respuesta está acá arriba. Por lo tanto, es importante levantar la cabeza aún en medio de las tribulaciones y situaciones que tú tengas. ¿Por qué? Porque el que te da gozo, la alegría y el amor es Dios, no es otra cosa. No es lo que tú pienses o lo bien que te vaya o el cheque grande que has recibido, eso no es. Es lo que la palabra de Dios puede ejercer en tu vida y en la vida de cada uno de los que tú puedes afectar. Y eso es con lo que termina Pedro otra vez, ese Pedro, la palabra de Pablo hacia Timoteo: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Por qué no le dejó de advertir? Timoteo, nútrete. Timoteo, exhorta. Timoteo, enseña. Timoteo, ora. Por lo que en el versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo, porque a pesar de que hayas sido alumno de Eunice y de Loida, tú puedes caer. Por eso, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Esto es lo más importante, que ya no te compete, ya no es que no te competa, es lo más que nos compete. Dice ahí, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, que vienes con el carro cargado, que vienes con las redilas llenas de personas que por tu actitud, por tu conducta, por tu amor, por tu fe, las traes contigo. Quizá no te toque ver su conversión, quizá no te toque ver su bautizo, pero sí podrás ver que tuviste participación en el cambio de las personas. Porque a pesar de que fue una pregunta tan sencilla, esa personita que empezó nuevamente a leer la Biblia todos los días, aunque sea algo tan sencillo, cambia el rostro de las personas. Porque ahora no solamente están creyendo que están haciendo las cosas bien, sino que están haciendo las cosas que Dios demanda de ellos. Al final de cuentas, mis hermanos, la palabra de Dios no es para contender, ni para señalar, ni para decir. Es para llevarla a cabo. Una de las preocupaciones grandes que tenía Pablo era que cuando visitaba las iglesias parecía que se estaban saliendo del camino, y por eso preparó a Timoteo en todo lo que hemos mencionado, y eso es solo una partecita, porque habla no solamente del amor que Pablo tenía para Timoteo, cómo lo quería y cómo lo amaba, porque veía en el mismo Timoteo, veía el rostro del Señor Jesucristo, dispuesto a morir como Él murió, dispuesto a hacer lo que en su corazón ya había sido establecido.
dispuesto a doblegar las rodillas, a ser obediente, a respetar a los ancianos, a ver a las hermanas de la iglesia como sus hermanas, con todo respeto, a exhortar a aquellos que necesitaban, no con palabras duras, sino con palabras que vinieran de un corazón que también hubiera estado arrepentido y que le hubiera dado pie a que el Señor hiciera el cambio y la transformación, que no solamente Timoteo necesitaba seguir ejercitando, sino que cada uno de nosotros también. Dios solicita eso de nosotros. Por lo tanto, si nuestros pensamientos, según lo que la ciencia dice, son alrededor de 75,000, ¿cuántos de esos pensamientos podremos mantenerlo? Ninguno. Y sobre todo si son pensamientos negativos que no nos van a llevar a nada. Pero para Dios nada es imposible, porque mientras nosotros estemos sometiendo esos pensamientos a la voluntad del Señor, no habrá cerebro alguno que domine nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, porque aún con la lluvia, Señor, aún con las situaciones que haya, tú estás con nosotros y tú nos muestras tu palabra. Hoy te pido en el nombre de Cristo Jesús que tu palabra, Señor, haga mella en los corazones nuestros y que nos dé un aliento más, Señor, de lo que vamos a vivir en esta siguiente semana. Que nos haga recordar, Señor, que tu Espíritu Santo está con nosotros y que nosotros necesitamos, Señor, someternos a tu voluntad por medio de tu palabra y de la oración permanente, nutriéndonos con ella, Señor, y haciendo que nuestra conducta, con nuestro amor, nuestras palabras, nuestra fe y todo ello, Señor, acarrea más personas hacia tu conocimiento, hacia tu presencia y a su salvación. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Tú eres digno de toda exaltación y toda adoración. Gracias, Padre. Si nos podemos poner de pie, es un momento en el cual podemos gozarnos y danzar y adorar a Dios. Gracias, Padre.